Bienvenidos a DAD en español. Hoy es día 16 de mayo. Mi nombre es Nelly y nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente el día de hoy para leer la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestra lectura en 1 de Samuel. Vamos a leer del versículo 18 a partir del versículo 5 en adelante y todo el capítulo 19. Estamos leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Oremos. Gracias te damos, Dios, por este día, Señor. Gracias por darnos vida. Gracias por esta oportunidad que nos das de leer tu palabra, de escucharla. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Espíritu Santo, acompáñanos en este tiempo de lectura de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. 1 de Samuel capítulo 18, a partir del versículo 5. Saúl envió a David a pelear en muchas batallas y en todas tenía éxito. También lo puso a cargo de los soldados, lo cual fue del agrado de todos, hasta de los oficiales. Cuando David regresó de matar al filisteo, las mujeres de los pueblos de Israel salieron cantando y danzando a recibir al rey Saúl. Gritando, tocaban panderetas y liras y exclamaban: «Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000». Eso no le gustó nada a Saúl y se enojó muchísimo. Pensaba: las mujeres le dan crédito a David por unos cuantos miles, solo les falta que le den el reino mismo. A partir de aquel momento, Saúl lo miraba con recelo. Al día siguiente, un espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, haciéndolo actuar en su casa como loco. David tocó el arpa como de costumbre, pero Saúl tenía una lanza en la mano y pensó: «Lo clavaré en la pared». Saúl lo intentó 2 veces, pero en ambas ocasiones David saltó y esquivó la lanza. Saúl tenía miedo de David porque el Señor ya no estaba con él, sino con David. Saúl mandó a David lejos como comandante de 1,000 soldados. David los dirigía en las batallas. David tenía éxito porque el Señor estaba con él. Al ver su éxito, Saúl cada vez más temía más a David, pero todos en Israel y Judá apreciaban a David porque los dirigía en las batallas. Saúl quería matar a David y se le ocurrió ponerle una trampa diciéndole: «Aquí tienes a Merab, mi hija mayor. Cásate con ella y así te convertirás en un soldado poderoso. Serás como un hijo para mí. Luego irás y pelearás las batallas del Señor». En realidad, Saúl pensaba: así no tendré que matar a David yo mismo, sino que lo matarán los filisteos. Pero David dijo: «Yo no me puedo casar con la hija del rey. No vengo de una familia importante, ni tampoco soy importante». Así que cuando llegó la hora de que David se casara con Merab, Saúl se la entregó a Adriel de Mejolá. Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Cuando Saúl lo supo, le agradó la noticia y pensó: «Atraparé a David por medio de Mical, se la daré en matrimonio y luego dejaré que los filisteos lo maten». Así que Saúl habló con David de nuevo: «Puedes casarte con mi hija hoy mismo». Saúl les ordenó a sus oficiales que hablaran con David en privado y que le dijeran: «Mira, el rey te aprecia y sus oficiales también. Deberías casarte con su hija». Los oficiales hablaron con David, pero él contestó: «¿Creen que es muy fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un hombre común y corriente». Los oficiales le dijeron a Saúl lo que David había dicho. Saúl les dijo: «Díganle a David que el rey no quiere que pague dinero por su hija. Saúl solo quiere vengarse de sus enemigos, así que pide 100 prepucios de filisteos para darte su hija en casamiento». Saúl pensaba en secreto que los filisteos matarían a David. Los oficiales hablaron de nuevo con David, quien se puso contento por la oportunidad de ser yerno del rey, así que enseguida se puso en acción. David y sus soldados salieron a pelear contra los filisteos.
mataron a 200 y le llevó los prepucios a Saúl para convertirse en yerno del rey. Saúl le entregó a su hija Mical en casamiento. Entonces Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y de que su hija Mical amaba a David. Por eso empezó a temer más a David y siempre se ponía en su contra. Además, los comandantes filisteos continuaron saliendo a pelear contra los israelitas, pero David siempre los derrotaba y aumentó su fama de ser el mejor oficial. Capítulo 19. Saúl mandó a Jonatán y sus oficiales que mataran a David, pero Jonatán apreciaba mucho a David y lo puso sobre aviso. Ten cuidado, Saúl está buscando una oportunidad para matarte. Vete mañana al campo y escóndete. Yo saldré con mi papá al campo donde tú estés y le hablaré de ti. Cuando me entere de lo que pasa, te lo haré saber. Jonatán habló con Saúl su papá y le dijo en favor de David: Tú eres el rey y David es tu siervo. Él no te ha hecho nada malo. No le hagas nada. Siempre ha sido bueno contigo. Hasta arriesgó su vida cuando mató a Goliat. Tú viste cuando el Señor le dio esa gran victoria a todo Israel y estuviste muy contento. ¿Por qué ahora quieres matar a David? Él es inocente, no hay razón para matarlo. Saúl escuchó a Jonatán e hizo una promesa. Tan cierto como que el Señor vive, David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó todo lo que habían hablado. Después lo llevó de nuevo ante Saúl para que estuviera a su servicio como antes. La guerra empezó de nuevo. David salió a pelear contra los filisteos y los derrotó tan violentamente que ellos salieron huyendo. Pero mientras Saúl escuchaba a David tocar el arpa, vino sobre Saúl un espíritu maligno mandado por el Señor. Saúl trató de clavar a David en la pared con una lanza que tenía en la mano, pero David la esquivó, quedando la lanza ensartada en la pared. Así que David escapó esa misma noche. Saúl envió hombres a la casa de David para que vigilaran su casa toda la noche. Planeaban matarlo en la mañana, pero Mical, la esposa de David, lo puso sobre aviso diciéndole: Si no escapas esta noche y te pones a salvo, mañana serás hombre muerto. Enseguida Mical lo ayudó a escapar por una ventana y así salió huyendo. Luego tomó un ídolo familiar y lo vistió. Lo puso en la cama y le puso un tejido de pelo de cabra en la cabeza. Saúl envió hombres para apresar a David, pero Mical les dijo que David estaba enfermo. Los hombres se lo comunicaron a Saúl, pero él los envió de nuevo diciéndoles: Tráiganme a David a como dé lugar, aunque lo tengan que traer con todo y cama y se muera. Los hombres regresaron a casa de David, pero cuando entraron para buscarlo, vieron que en la cama solo estaba una estatua con pelo de cabra. Entonces Saúl le dijo a Mical: ¿Por qué me engañaste? Dejaste escapar a mi enemigo. Ella le respondió: David me amenazó de muerte si no lo dejaba escapar. David fue a Ramá y le dijo a Samuel todo lo que Saúl le había hecho. Entonces David y Samuel se fueron a los campamentos y se quedaron ahí. Cuando Saúl supo que David estaba en Nayot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo arrestaran. Pero cuando los hombres llegaron a donde estaba David, se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. El Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y también empezaron a profetizar. Al oír sobre esto, Saúl envió a otro grupo, pero ellos también empezaron a profetizar. Envió entonces a un tercer grupo que también empezó a profetizar. Por último, Saúl mismo fue a Ramá. Al llegar al gran pozo, que está junto al lugar donde se trilla el grano en Secú, preguntó dónde estaban Samuel y David. La gente contestó: en los campamentos de Ramá. Entonces Saúl salió a buscarlos allá. El Espíritu de Dios también vino sobre Saúl y empezó a profetizar por todo el camino hacia los campamentos. Incluso se quitó la ropa y cayó desnudo al suelo.
A la vista de Samuel, Saúl siguió profetizando el resto del día y toda la noche hasta la madrugada. Por eso la gente dice, ¿acaso Saúl también es uno de los profetas? Juan capítulo 8, versículos del 31 al 59. Luego Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en él, si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, nosotros somos de la familia de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús les respondió, la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Un siervo no se queda para siempre con una familia, pero un hijo siempre pertenece a la familia. Entonces, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero están tratando de matarme porque ustedes no aceptan lo que les enseño. Yo les hablo de lo que mi padre me mostró, pero ustedes hacen lo que han oído de su padre. Ellos le contestaron, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Sin embargo, ahora ustedes tratan de matarme. Soy un hombre que les ha dicho la verdad que recibió de Dios. Abraham no hizo nada de eso. Ustedes hacen lo que su padre hace. Ellos le dijeron, nosotros no somos como esos hijos que nunca han conocido a su padre. Tenemos un solo padre, que es Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían porque yo vengo de Dios y ahora estoy aquí. No vine por mi cuenta, Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden aceptar mi mensaje? Ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo, él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo porque es un mentiroso y padre de la mentira. Yo les digo la verdad, pero ustedes no me creen. ¿Cuál de ustedes puede decir que yo soy culpable de pecado? Si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que pertenece a Dios acepta lo que Dios dice. Ustedes no aceptan lo que Dios dice porque no son de Dios. Los judíos le respondieron, tú eres como un samaritano y tienes un demonio que te está volviendo loco. ¿No es cierto que tenemos razón al decir esto? Jesús respondió, no tengo ningún demonio. Lo que hago es honrar a mi Padre, pero ustedes me insultan. Yo no busco honor para mí, pero hay alguien que quiere darme honor y Él es quien juzga. Les digo la verdad, el que obedezca mi mensaje no morirá jamás. Ellos le dijeron, ahora sabemos que tienes un demonio dentro de ti. Abraham y los profetas murieron y tú dices, el que obedezca mi mensaje ¿no morirá jamás? ¿Acaso tú eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió y los profetas también. ¿Tú quién te crees? Jesús contestó, si yo me doy honor a mí mismo, eso no vale. Mi Padre me honra, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí. Si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero lo conozco y obedezco lo que él dice. Su antepasado Abraham se alegró mucho de que iba a poder ver el día en que yo viniera. Él lo vio y se puso muy contento. Entonces le dijeron, tú ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo dices que has visto a Abraham? Jesús les dijo, les digo la verdad, antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirarle, pero Jesús se escondió y luego se escapó del templo. Salmo 112. Al justo le va bien. Aleluya. Qué afortunado es el que teme al Señor y le gusta mucho hacer lo que Él manda. Sus descendientes serán poderosos.
Los que viven con honestidad serán bendecidos. Su casa estará llena de riquezas y bienestar. La causa justa que apoyará seguirá en pie. Habrá luz en medio de la oscuridad para la gente honesta, porque Dios es misericordioso, compasivo y justo. Le va bien a quien presta con generosidad y sabe administrar sus asuntos con justicia. El justo siempre será recordado, nunca caerá. No les teme a las malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Siempre tiene confianza y no siente miedo. Por eso podrá vencer a sus enemigos. Reparte sus bienes, da a los pobres. Nunca deja de hacer lo que es justo y recibirá grandes honores. Cuando el perverso se dé cuenta de esto, se enojará y rechinará los dientes, pero pronto desaparecerá y nunca logrará lo que desea. Proverbios 15, versículos del 12 al 14. El burlón no ama a quien lo corrige, ni busca el consejo de los sabios. Corazón contento, rostro alegre; corazón triste, ánimo decaído. El sabio trata de ganar más conocimiento. El bruto solo quiere saber tonterías. Bien, quisiera comentar algo de Juan capítulo 8. Bueno, aquí vemos, al menos para mí, un versículo que ha sido de bendición para mi vida y que también se menciona mucho en el mundo. A veces lo mencionan quizás pues en otro contexto, ¿verdad? Pero el versículo es y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es el versículo 32. Y bueno, siempre he pensado que, aquí Jesús les dice a los judíos que habían creído en Él que si ellos seguían obedeciendo su enseñanza, serían verdaderamente sus seguidores o discípulos. Y bueno, luego les dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, bueno, la palabra de Dios también dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el conocer la verdad, bueno, lo he entendido también así de esta forma, que el conocer a Jesucristo a través de la palabra de Dios, pues bueno, puede traer de verdad a nuestras vidas esa libertad, la libertad que Dios quiere que tengamos de no ser siervos del pecado. Esto es algo complicado o difícil para nosotros, pero recordemos que bueno, para lo que para nosotros es imposible es posible para Dios, y no hay más que estar buscando, ¿verdad?, continuamente al Señor. En el versículo 34 que leímos el día de hoy, dice que Jesús les respondió: la verdad es que todo el que se la pasa pecando es siervo del pecado. Un siervo no se queda para siempre con una familia, pero un hijo siempre pertenece a la familia. Versículo 36, entonces si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Y esto es una verdad. Por eso lo importante de poder estarnos alimentando de la palabra de Dios, pero también compartirla con otros para que también puedan ser libres. Algo breve que les puedo comentar de testimonio. Recuerdo que antes de conocer al Señor, de conocer a Cristo, bueno, yo viví una adolescencia y una juventud en la que yo me sentía sola. Realmente así lo pensaba, así estaba eso en mi corazón sembrado. Podía estar rodeada de mucha gente, pero había eso, que yo estaba sola, que realmente como si no tuviera nadie. Y cuando vengo a conocer a Cristo, cuando viene Jesús, cuando acepto a Cristo en mi corazón y empiezo a leer la palabra, me di cuenta que eso había sido una gran mentira, que me di cuenta que realmente nunca había estado sola, sino que Dios siempre había estado conmigo, cuidándome, también a mi familia. Y bueno, ahí es donde puede uno descubrir esas mentiras que a veces son sembradas en nuestro corazón
por las circunstancias que vivimos, por nuestros propios pensamientos y bueno, porque realmente a veces no tenemos ese acceso de saber y conocer, como dice la palabra de Dios, que la verdad nos hará libres. Y bueno, esa mentira de que yo estaba sola estuvo ahí en mi corazón por muchos años y pudimos ver también aquí en Juan capítulo 8, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que el enemigo, o sea, Satanás, el diablo, ese es mentiroso. Versículo 44 que leímos el día de hoy dice: desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo, porque es un mentiroso y padre de la mentira. Y bueno, le doy gracias a Dios porque bueno, cuando conozco al Señor y cuando empiezo a leer su palabra, me di cuenta que nunca había estado sola. Y bien, como así como leímos estas características del enemigo, ¿verdad? De cómo es mentiroso y asesino, en el Salmo 112 leímos las características, los atributos de nuestro Padre Celestial, que en el versículo 4 dice: Dios es misericordioso, compasivo y justo. Algo que ya lo sabemos, que sabemos que Él nos ama con amor eterno, pero es bueno que nosotros también podamos declararlo, leerlo, decírselo al Señor: Señor, gracias, tú eres misericordioso, compasivo y justo. Y de este mismo salmo me encanta estos versículos que a partir del versículo 7 dice: no le teme, o sea, habla del justo. Dice: no le teme a las malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Qué importante, ¿verdad? Que siempre nuestro corazón, o sea, y pedirle a Dios que nuestro corazón esté firme y confiado en el Señor, a pesar de que pudiera de pronto haber alguna mala noticia, que Dios nos ayude a estar firmes. Señor, te pedimos el día de hoy, Padre, que sea tu verdad siempre, tu palabra, Señor, sembrada en nuestros corazones, que tu palabra traiga luz a nuestros corazones, a nuestras vidas y quite toda mentira que haya sido sembrada, Señor, ya sea del enemigo, de las cosas del mundo o de nosotros mismos, Señor. Que sea tu palabra, la verdad, sembrada en nuestros corazones y dé mucho fruto. Asimismo, Señor, ayúdanos, Señor, a no temer, a siempre estar confiados en ti, Señor, que nuestro corazón esté firme, Señor, en ti. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, siempre les recordamos que estamos en Facebook y en YouTube con el usuario DAB Español, y también recordarles que todos los días están disponibles Salmos, DAB Proverbios, en davsalmos.blogspot.com, igual DAB Proverbios .blogspot.com, y también tenemos la app Daily Audio Bible Mobile App. En esta van a poder escuchar pues la lectura de la Biblia, ¿verdad? En español, pero también en otros idiomas. Y bueno, como siempre, recordándoles también que todos los jueves hay un estudio. Bien, bueno, ha sido todo por hoy. Los esperamos el día de mañana aquí en DAB en español. Bendiciones. Bendiciones, amada familia. Yo quiero aportar a la pregunta o comentar con respecto a la lectura del día del capítulo 14 de Primera de Samuel. Vemos que este papá está dispuesto hasta matar a su hijo por un juramento que él había puesto bajo el pueblo, aún sabiendo que Jonatán no había oído de este juramento, pues se ve que él mandó a pasar la lista, y hasta entonces se dieron cuenta que Jonatán no estaba en el campamento, no estaba allí, faltaba él y su ayudante. Y aún así este hombre puso ese juramento sin siquiera detenerse un momento a pensar: a lo mejor mi hijo ande por ahí, él no va a oír este juramento. Y efectivamente Jonatán no lo escuchó. Jonatán vio la miel, se llevó y la comió, pero él estaba fuera
del juramento. Mas aún así, Saúl estaba dispuesto a llevar a su hijo a la muerte, aún después de haber peleado y llevado gran victoria contra el enemigo. Cuando este hombre se tira la suerte para ver quién era el del pecado y la suerte cae sobre su hijo, le pregunta: ¿qué has hecho? Jonatán, honestamente, y aún después de saber, ya hasta que después le dijeron de lo que su papá había hecho al respecto, fue honesto y le dijo lo que había sucedido, contrario a cómo su padre se portaba. Mas sin embargo, él dijo: que Dios me castigue duramente si tú no mueres hoy, Jonatán. Y cuando yo le hice esta lectura, me trajo a la mente a otro personaje. Saúl tiene varias características que se parecen a otro personaje del que ya hemos leído acá en el Antiguo Testamento, y es Nabucodonosor, un hombre que tenía unas características de prepotencia, que lo que él se decía se sostenía, no había manera de cambiar. Y en la lectura de hoy también vemos otra característica de este hombre parecida a la de Nabucodonosor, y fue donde él se fue a construirse nada más y nada menos una estatua. Eso lo vemos en el capítulo 15, en el versículo 12. Se levantó un monumento para sí. En el versículo 12, eso lo hizo Nabucodonosor. Este hombre, curiosamente, me llama la atención que Samuel en 2 ocasiones le recuerda lo que el Señor había. Bueno, en el capítulo 12 le recuerda al pueblo cuando Jacob fue a Egipto y vuestros padres clamaron al Señor. El Señor envió a Moisés y Aarón, quienes sacaron a vuestros padres de Egipto y los establecieron en este lugar, y les recuerda cómo se olvidaron del Señor. A Samuel también le recuerda su principio, cuando le llama la atención, cuando volvió a desobedecer en no destruir todo a lo que el Señor le había mandado a destruir con respecto a Amalek. En el versículo 17 del capítulo 15, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de la tribu de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? ¿Recuerdan cuando el Señor lo fue a buscar? Cuando Samuel le llegó a ungir, fue lo primero que él dijo: ¿cómo yo, si soy de la tribu más pequeña? ¿Cómo voy a llevar esto a cabo? Eso se le olvidó a él. Se olvidó de esa humildad con la que él empezó a caminar, y es lo que a él le trajo enorme problema, porque se creció el yo y se olvidó del Señor. Vemos en sus actitudes de apresurarse a hacer las cosas. En el capítulo 14, en el versículo 19, él dice: ya no hay tiempo para consultar al Señor. Este hombre actuaba de impulso y según como él sentía. Y bueno, familia, con todo esto dicho, lo que esto me enseña a mí es no olvidarme de donde el Señor me trae, mantenerme siempre humilde, que el Señor sea la prioridad en mi vida, en mis decisiones, en mi caminar, y aún siempre buscarlo a Él, porque si no, actuamos neciamente como nos lo muestra Saúl en esta lectura. Aquí también podemos aprender cosas muy buenas del carácter de su hijo Jonatán: valiente, honesto, y algo muy importante, sabiendo cómo era su papá. Él reconocía que él estaba mal en vez de hacerse al lado de él. Aquí vemos el ejemplo de un padre malo que daba mala enseñanza,
y de resultado de un hijo bueno, que pues anteriormente yo había comentado con respecto a padres buenos con hijos que salieron malos, y hace poco lo vimos con los hijos de Elí. Bueno, familia, mi corto comentario. Bendiciones.